Cuando la policía fue llamada a una emergencia en la casa de Prairie Lane, lo primero que vieron fueron 3 pequeños hoyos recién cavados en el patio trasero. En cada uno se había clavado una cruz de madera hecha a mano. El tamaño de estos montículos provocó en el oficial de patrulla una inmediata sensación de inquietud y una clara comprensión de para qué podrían haber sido hechas. Al lado yacía una pala, en la que los forenses más tarde solo encontrarían un juego de huellas dactilares, las de la dueña de la casa, Sarah Jenkins. Los agentes entraron. Sarah estaba sentada en el suelo del salón, con la espalda apoyada en el sofá. Estaba en silencio y no se movía, como si no se diera cuenta de los policías que habían aparecido a su lado. Su mirada parecía vacía y dispersa, como si estuviera muy lejos de allí y no entendiera lo que sucedía a su alrededor. Afuera ya esperaba su marido, David Jenkins. Fue él quien llamó a la policía y entregó inmediatamente a los agentes el diario de su mujer para demostrar su estado psíquico. En las entradas del diario se encontraron palabras inquietantes sobre la necesidad de proteger a Liam, Chloe y Owen de una cierta oscuridad venidera. Además del diario, David también entregó a los policías la correspondencia con la hermana de Sarah, en la que ésta expresaba su preocupación porque el tratamiento de Sarah no estuviera dando resultados. Parecía que las pruebas apuntaban claramente a Sarah. Era la única sospechosa y fue llevada inmediatamente al hospital bajo observación médica. Los forenses continuaron trabajando en el lugar de los hechos, pero no encontraron más pistas que pudieran indicar la participación de otra persona. Sin embargo, al detective que llegó al lugar de los sucesos le pareció extraño lo activamente que David presentaba pruebas contra su esposa. Cuanto más hablaba, más fuerte se hacía la sospecha del detective de que algo no encajaba en esta historia. Fue precisamente esta sensación la que lo impulsó a investigar más a fondo. Hasta esa mañana, nadie en la ciudad de Brandon podría haber imaginado que el nombre Jenkins sería mencionado en un contexto tan sombrío. Las personas que vivían junto a la familia de David y Sarah tardaron mucho en asimilar lo que habían visto en el patio trasero de su casa, porque la familia Jenkins siempre fue considerada ejemplar, tanto que incluso el oficial de policía, al recibir la primera llamada desde su dirección, pensó inicialmente que se trataba de un error. David Jenkins tenía en ese momento 34 años. Era un granjero que durante muchos años había gestionado la granja familiar que heredó de sus padres. David gozaba de prestigio en la zona. Un hombre responsable, trabajador y tranquilo que siempre ayudaba a sus vecinos. Podía prestar herramientas, ayudar en la cosecha. Se le veía todos los días aproximadamente a la misma hora en el trabajo, en los mercados de agricultores, en las reuniones de la comunidad local. Sarah tenía 32 años y se ocupaba la mayor parte del tiempo de la casa. Los vecinos la recordaban como una mujer muy amable y benévola. A Sarah le encantaba cuidar el jardín delantero de la casa y a menudo intercambiaba recetas con las vecinas. Nadie la había visto nunca de mal humor. Siempre sonreía, y desde fuera parecía que la vida de esta familia estaba literalmente impregnada de calidez y cuidado. A la familia Jenkins se la veía casi siempre junta. Los vecinos describían su casa como un lugar del que a menudo se oían risas y música. Una de las vecinas incluso señaló que en varios años no había oído ni una sola vez a alguien levantar la voz o discutir en esa casa. En las fiestas y eventos locales siempre aparecían juntos, pareciendo una familia absolutamente feliz y armoniosa. Para entender además cómo vivían los Jenkins antes de que ocurriera aquella terrible mañana, la policía confiscó varias fotos de su casa. En una de ellas, tomada solo unos meses antes de los eventos descritos, en julio de 2017, la familia estaba retratada en el jardín delantero de su casa. David y Sarah están de pie uno al lado del otro, sonriendo a la cámara, y a su alrededor están Liam, Chloe y el más joven, Owen. Los 5 parecían tan felices y despreocupados que los policías que vieron esta foto después de la escena en el patio sintieron una increíble sensación de disonancia. Esta foto se convirtió en el punto de partida de la investigación.
porque mostraba claramente cuán normal y próspera era la vida en esa casa solo unas semanas antes de que la policía recibiera la llamada y descubriera las 3 cruces en el patio trasero. Pero precisamente por esta aparente impecabilidad y orden ejemplar, los investigadores tuvieron que comprobar si todo era realmente tan perfecto. David le dijo a la policía que esa mañana se despertó sobre las 6. Lo primero que notó fue el silencio absoluto. Normalmente, la casa se despertaba mucho antes. A esa hora ya se podían oír pasos en la escalera, voces apagadas y ruidos de la cocina. Pero esa mañana estaba absolutamente silencioso. Se levantó y lo primero que hizo fue revisar las habitaciones de Liam, Chloe y el pequeño Owen. Todas las camas estaban vacías. Las mantas estaban ligeramente apartadas, como si acabaran de levantarse y se hubieran ido a alguna parte. David bajó y vio a Sarah. Estaba sentada en el suelo del salón, con la espalda apoyada en el sofá. Según David, la llamó por su nombre varias veces, pero Sarah no reaccionó en absoluto. Simplemente miraba al frente, como si no hubiera nadie. Luego fue al patio trasero, y allí le invadió una sensación de pánico. David describió a los policías exactamente esos 3 montículos de tierra recién cavada y las cruces. Dice que en ese preciso momento entendió. Había ocurrido algo muy malo, y la única persona que podía estar involucrada era su esposa. David hizo la llamada al 911 a las 6:23. En la grabación de la conversación su voz suena uniforme y clara, pero notablemente tensa. Le dice al operador que su esposa podría haber hecho algo terrible y que no puede encontrar a Liam, Chloe y Owen. En el primer interrogatorio, David se mostró tranquilo, preciso y coherente. Contó detalladamente sobre el estado de Sarah en los últimos meses, enfatizando que se encontraba en una profunda depresión. Mencionó de nuevo el diario, en el que Sarah escribía sobre una oscuridad venidera de la que había que proteger a los chicos, y también presentó a la policía su teléfono con la correspondencia de la hermana de Sarah, que confirmaba su grave estado. Para los investigadores, estos datos se convirtieron en elementos clave. El cuadro encajaba claramente y el motivo parecía comprensible. Pero a uno de los detectives más tarde le pareció extraño algo más. David hablaba con demasiada calma y coherencia sobre todo lo que había sucedido. Con demasiada facilidad entregó a la policía pruebas contra su propia esposa. Este momento, aparentemente insignificante, llevó más tarde a los investigadores a considerar el caso desde otro ángulo. Unos días después del inicio de la investigación, la policía recibió el primer informe oficial del laboratorio forense. El punto principal de este informe era aquella pala que se encontró junto a las 3 cruces en el patio trasero de la casa de los Jenkins. Desde el principio fue evidente que se convertiría en la prueba central del caso, y ahora esto se confirmaba oficialmente. Los expertos examinaron cuidadosamente la herramienta y llegaron a una conclusión inequívoca. Las huellas dactilares en el mango de la pala pertenecían a Sarah Jenkins. En el metal de la hoja se encontraron partículas de tierra, que los forenses compararon con muestras de suelo de los 3 montículos frescos en el patio. Los resultados coincidieron al 100%. La conclusión del laboratorio fue clara. Fue con esta pala con la que se cavaron los 3 hoyos marcados con cruces. A ojos de la policía, esto ya parecía una prueba contundente, casi irrefutable de la culpabilidad de Sarah. Con estos resultados como telón de fondo, los investigadores volvieron a revisar las declaraciones de David Jenkins. Él seguía insistiendo en que Sarah había estado en un estado extremadamente inestable en los últimos meses y había dicho cosas extrañas. Confirmó que nunca antes había visto la pala en ese lugar. Según sus palabras, las herramientas siempre se guardaban en un pequeño cobertizo. Y Sarah nunca antes había mostrado interés en trabajos de jardinería o de tierra. El equipo de investigación decidió comenzar las excavaciones para confirmar o refutar definitivamente las peores sospechas. Todos entendían que este paso podría ser un punto de inflexión en la investigación, por lo que el proceso se llevó a cabo con la máxima precaución y atención. Trabajando con mucho cuidado y metódicamente, los forenses comenzaron a despejar cada uno de los 3 montículos. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo entre los investigadores,
Los vecinos e incluso los policías experimentados, acostumbrados a ver las cosas más diversas. El primer hoyo se abrió por completo después de 2 horas. Dentro no encontraron absolutamente nada, solo tierra, ninguna pista de lo que se esperaba. Los especialistas continuaron su trabajo, examinando cuidadosamente cada palada de tierra. El segundo hoyo también resultó estar vacío, ningún rastro ni restos. Cuando finalmente el tercer hoyo también fue completamente excavado y de nuevo no reveló nada, una sensación de total confusión e incomprensión se apoderó de todos los presentes en las excavaciones. Lo que parecía una tragedia obvia y prácticamente probada se convirtió de repente en una historia completamente diferente. El hecho de los hoyos vacíos no solo desconcertó a los investigadores, sino también a los residentes locales que seguían los acontecimientos. Por un lado, estaba la madre, Sarah Jenkins, con graves problemas psíquicos, confirmados por los registros y el testimonio del esposo. Por otro lado, 3 hoyos vacíos, obviamente preparados para algo terrible, pero que por alguna razón no se utilizaron. Ahora la investigación, que parecía acercarse a su fin, dio inesperadamente un gran paso atrás. Las pruebas y los hechos que antes parecían lógicos y comprensibles se convirtieron en un rompecabezas extremadamente complejo. La pregunta que la policía se hacía antes, ¿quién pudo hacer algo así?, pasó bruscamente a un segundo plano. Ahora los investigadores no tenían que buscar a un culpable, sino algo completamente diferente: el lugar al que podrían haber desaparecido Liam, Chloe y el pequeño Owen. Pronto, la policía recibió de David otra prueba importante. Esta vez, entregó a los investigadores el diario personal de Sarah. Afirmó haberlo encontrado por casualidad mientras ordenaba sus cosas. El diario estaba en mal estado. Las páginas estaban arrugadas en algunos lugares, las entradas a menudo interrumpidas, caóticas y evidentemente escritas en un estado de gran angustia mental. Una entrada del 15 de agosto de 2017 atrajo especialmente la atención de los detectives. Sarah escribió: «Me observan. Siento sus miradas constantemente. Debo esconderlos, donde nadie los encuentre». El texto estaba escrito con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. Había muchas entradas similares. Todas estaban escritas en un estilo parecido, cortas, inquietantes y sin ninguna claridad. Las palabras eran confusas. A veces comenzaba una frase y saltaba abruptamente a otra. En algunos lugares las páginas estaban cubiertas de extraños símbolos y dibujos que un psicólogo interpretó más tarde como signos de grave tensión emocional y confusión. Además del diario, David también entregó a la policía un teléfono con la correspondencia entre la hermana de Sarah y él mismo. En uno de los mensajes, la hermana de Sarah escribía directamente: «Tengo miedo por ella y por ellos». Repite constantemente que debe proteger a Liam, Chloe y Owen de alguna amenaza que no existe. En otra correspondencia, la hermana señalaba que Sarah había dejado de tomar los medicamentos que le había recetado el médico, creyendo que empeoraban su estado. Al examinar estos documentos, los investigadores apenas dudaron de que Sarah realmente no estaba en sus cabales y podría ser capaz de algo terrible. Todo el cuadro de los acontecimientos parecía muy convincente. Las entradas del diario y la correspondencia, las huellas en la pala, su extraño comportamiento el día del incidente y la ausencia de cualquier rastro de intervención de personas ajenas, todo apuntaba a Sarah. Los psicólogos que examinaron el diario concluyeron que las entradas efectivamente indicaban graves problemas psíquicos. Explicaron que el autor de las entradas estaba obviamente desorientado. Sentía una ansiedad y un miedo constantes. Para los investigadores, esto era un hecho casi irrefutable. Una persona en tal estado podría ser bastante peligrosa para su entorno, incluidos sus seres más cercanos. Los vecinos y conocidos se sorprendieron al enterarse de los resultados de los peritajes. Todos conocían a Sarah como una mujer agradable y benévola que siempre parecía tranquila. Nadie había sospechado siquiera que detrás de su sonrisa se escondía algo así. En la ciudad, se empezó a discutir activamente este tema.
y pronto la opinión de la mayoría de los residentes se inclinó a pensar que solo Sarah podía ser la culpable. La propia Sarah permanecía en completo silencio. No había pronunciado una palabra desde que la policía la encontró sentada en el suelo del salón. Los médicos que intentaban sacarla de ese estado informaron a los investigadores que probablemente había sufrido un shock severo, lo que había provocado tal reacción. Sin embargo, los médicos no podían descartar que se tratara de una especie de reacción de defensa de su psique después de cometer actos graves. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la policía declaró oficialmente a Sarah como la única sospechosa en este caso. La fiscalía ordenó su traslado a una institución médica vigilada, donde sería observada por especialistas y, al mismo tiempo, se garantizaría la seguridad del entorno. Para muchos, esta parecía la decisión correcta. La culpabilidad obvia estaba confirmada por documentos, pruebas y testimonios. En esta etapa, la investigación parecía prácticamente concluida. La policía tenía pruebas convincentes de la culpabilidad de Sarah y una imagen clara de lo sucedido. Incluso aquellos que al principio dudaban de su culpabilidad, después de estudiar los materiales del caso, se inclinaron a pensar que no podía haber otra explicación. Pero aquel detective, que fue el primero en notar la extraña calma y convicción de David, volvió a reflexionar. Le preocupaba que todas las pruebas que apuntaban a la culpabilidad de Sarah hubieran sido entregadas a la policía precisamente por su esposo. Más aún, las había entregado voluntariamente y casi de inmediato. Al investigador le costaba entender por qué David había aceptado tan rápidamente lo sucedido y, sin buscar otras explicaciones, había señalado inmediatamente a su esposa. Pero incluso estas dudas eran por ahora solo las reflexiones de un solo hombre. Oficialmente, el caso seguía desarrollándose en una dirección y Sarah seguía siendo la principal y única sospechosa. Ahora la investigación se enfrentaba a una nueva tarea. Si los hoyos en el patio estaban vacíos, ¿a dónde habían desaparecido Liam, Chloe y el pequeño Owen? Cuando el detective principal Miles se reunió por primera vez con David Jenkins, esperaba ver a un hombre abatido, completamente destrozado. Normalmente, en tales situaciones, los familiares no pueden pensar en nada más que en encontrar a los desaparecidos. Pero el comportamiento de David le pareció extraño al detective desde el primer momento. El hombre no lloraba, no hacía preguntas sobre el estado de la búsqueda, ni siquiera se interesaba por las medidas que se estaban tomando para encontrar a Liam, Chloe y Owen. En su lugar, le interesaban detalles completamente diferentes, principalmente el estatus de su esposa, Sarah Jenkins, y su posición en la investigación. Esta circunstancia le pareció sospechosa a Miles y fue registrada en el informe oficial. El detective comenzó a examinar cuidadosamente los documentos que David había entregado previamente a la policía. Le interesaba especialmente el historial médico de Sarah. Miles envió una solicitud oficial al hospital local para obtener el expediente médico completo de la sospechosa. La respuesta de la institución médica fue inesperada y añadió una complejidad adicional al ya enrevesado caso. De los registros médicos, se desprendía que Sarah había buscado ayuda anteriormente y estaba bajo la supervisión de un médico que le había prescrito un tratamiento claramente definido. Pero después de un tiempo, Sarah dejó de asistir a las citas y de tomar los medicamentos que se le habían recetado. Según el médico, Sarah se quejaba de que los preparados no le ayudaban y solo empeoraban su estado. Esta información contradecía directamente las afirmaciones de David, quien había asegurado previamente a los investigadores que su esposa se había negado categóricamente a recibir ayuda médica y nunca se había sometido a un tratamiento completo. Esta contradicción obligó a Miles a ver la situación de otra manera. El investigador se dio cuenta de que necesitaba profundizar en las relaciones personales de los cónyuges y en las circunstancias de vida de la familia. Comenzó a hablar con vecinos y conocidos de los Jenkins. Aunque los vecinos ya habían informado a la policía sobre la impecable reputación de la familia, ahora, después de una conversación detallada con el detective, surgieron nuevos detalles. Por ejemplo, una vecina recordó que aproximadamente un mes antes había sido testigo accidental de una breve pero emotiva discusión entre Sarah y David en el patio trasero. En ese momento no le dio importancia.
pero ahora se dio cuenta de que era la única vez que los había visto en tal estado. El detective también intentó acceder directamente a Sarah para realizar una primera evaluación psiquiátrica y hablar personalmente con ella. Sin embargo, la solicitud enviada a la institución médica regresó con la nota de que la paciente se encontraba en un estupor medicamentoso y que su estado actual no permitía realizar las pruebas e interrogatorios necesarios. El estado de Sarah sorprendió a Miles. Sabía perfectamente que antes de su ingreso en el hospital estaba completamente apática, pero no bajo la influencia de preparados potentes. Ahora el detective se enfrentaba a un nuevo enigma. ¿Por qué Sarah se encontraba en tal estado y quién exactamente había dado la orden de un tratamiento medicamentoso tan intenso si la mujer ya estaba en estupor? Miles era consciente de que sin una conversación con Sarah, el caso difícilmente podría avanzar. Al mismo tiempo le preocupaba otra circunstancia. Era David quien había dado el consentimiento para el ingreso de su esposa en esa institución y era el único que controlaba sus procedimientos médicos. Para el investigador cada vez era más evidente que el cuadro de los acontecimientos no era tan simple como parecía al principio. Miles había trabajado antes con muchos casos similares y sabía perfectamente que las situaciones que a primera vista parecen demasiado obvias y lógicas, a menudo ocultan motivos y circunstancias completamente diferentes. Tenía que averiguar qué estaba sucediendo realmente en la familia Jenkins y quién exactamente podría beneficiarse de que Sarah estuviera aislada y no pudiera comunicarse con nadie. Así, la investigación, que en las primeras etapas parecía prácticamente concluida, ahora tomaba giros cada vez más nuevos y complicados. El detective Miles comenzó a dudar de todo lo que antes se había presentado como prueba evidente. La única persona que podía arrojar luz sobre la situación, la propia Sarah, permanecía completamente inaccesible, y el único que ayudaba activamente en la investigación y declaraba, su esposo David, planteaba cada vez más preguntas. Fue precisamente en este momento cuando la investigación se topó con un problema objetivo que amenazaba con detener por completo el desarrollo de los acontecimientos: la imposibilidad de obtener declaraciones directas de Sarah Jenkins. Miles era consciente de que sin sus palabras y explicaciones, la investigación difícilmente avanzaría, mientras que David, que parecía tranquilo y seguro en sus declaraciones, no mostraba ninguna prisa por ayudar a los investigadores a aclarar el destino de los desaparecidos. En cambio, prefería que Sarah siguiera siendo la principal sospechosa y se encontrara aislada. Esta circunstancia convenció finalmente al detective de la necesidad de verificar más cuidadosamente cada palabra pronunciada por David Jenkins. Y aunque Sarah oficialmente seguía siendo la principal sospechosa, para el detective Miles se hizo evidente que en esta historia todo estaba lejos de ser tan simple como parecía a primera vista. Unos días después del inicio de la investigación, David Jenkins decidió inesperadamente conceder una entrevista a una de las cadenas de televisión locales. Ya este deseo le pareció algo extraño al detective Miles. Normalmente las personas en una situación así intentan evitar la atención excesiva de la prensa y se mantienen alejadas de cámaras y micrófonos. Sin embargo, David apareció en pantalla completamente tranquilo. Hablaba con voz uniforme, elegía sus palabras con cuidado y hacía pausas regulares para dar más peso a sus palabras. Durante la entrevista, David subrayó varias veces que la familia siempre había sido lo más importante en su vida y calificó lo sucedido de tragedia en la que no hay culpables, excepto la enfermedad que le ha arrebatado a su amada esposa. Contó cómo había intentado ayudar a Sarah a sobrellevar su estado, pero lamentablemente la enfermedad había sido más fuerte. David no habló directamente de Liam, Chloe y Owen, evitando cualquier mención que pudiera plantear preguntas. Su idea principal se centraba exclusivamente en Sarah y su triste estado. Parecía que no buscaba encontrar a nadie ni entender qué había pasado exactamente, sino simplemente fijar en la conciencia pública una imagen clara. Sarah es culpable, pero su culpa es su enfermedad. Ya al día siguiente de la entrevista, ocurrió algo que preocupó aún más al detective. La supervisión financiera descubrió que David se había dirigido a un banco local con la solicitud de realizar una valoración oficial del valor de la granja. Como motivo,
Alegó la necesidad de una posible venta inminente de la propiedad para cubrir los gastos médicos y las deudas personales. A primera vista, esto parecía bastante lógico y justificado dadas las circunstancias de la familia. Pero el experimentado detective se percató de que tales acciones normalmente se realizan mucho más tarde, cuando ya se han agotado todas las demás vías. En esta situación, David actuó con mucha rapidez y decisión, como si hubiera tenido un plan claro de antemano y supiera qué hacer a continuación. Miles decidió observar más de cerca el comportamiento de David y descubrió algunos otros detalles pequeños pero sospechosos. Por ejemplo, según los vecinos, solo unos días después de la desaparición, David había retirado la mayoría de los objetos personales de Sarah de la casa, incluida su ropa y sus efectos personales. Formalmente, lo explicó diciendo que le resultaba difícil ver recuerdos de lo sucedido. Pero desde el punto de vista de la investigación, tal comportamiento no parecía del todo típico. La mayoría de las veces las personas intentan conservar las cosas de un ser querido el mayor tiempo posible, con la esperanza de que regrese. Todo esto se sumaba a una imagen extraña y contradictoria. Ante el detective se encontraba un hombre que formalmente parecía una víctima, pero que de hecho actuaba con la sangre fría de una persona que resuelve sus propios problemas, y no como un padre y esposo afligido. Su calma, su afán por resolver inmediatamente las cuestiones financieras y su intento de consolidar en la conciencia pública la imagen de Sarah como la única culpable, todo esto llevó al detective a observar de cerca cada paso de David. Precisamente por esta razón, el detective Miles tomó la decisión de solicitar oficialmente un registro de llamadas detallado y datos sobre los movimientos de David en el periodo previo a la desaparición de Liam, Chloe y Owen. Esta fue la primera medida oficial que significaba que David, a ojos de los investigadores, ahora también era considerado potencialmente sospechoso. Aunque en público seguía presentándose exclusivamente como una víctima de las circunstancias, para la policía su comportamiento ya planteaba preguntas muy serias. Para el detective, este fue un importante punto de inflexión. Hasta ahora, la investigación se había basado principalmente en la versión que el propio David había presentado, y casi nadie cuestionaba sus palabras. Pero ahora, ante todo lo que estaba sucediendo, la policía decidió por primera vez investigar también su posible papel en esta historia. Para los detectives surgió la necesidad de entender qué se escondía detrás de la calma y la previsibilidad de David Jenkins, un hombre que aparentemente debería estar completamente abrumado por el dolor, pero que al mismo tiempo encontraba tiempo para ocuparse de asuntos financieros y formar la opinión pública sobre su esposa. Y lo más importante, ¿a dónde podrían haber desaparecido realmente Liam, Chloe y el pequeño Owen si los hoyos estaban vacíos? Cuando los detectives recibieron el informe sobre los movimientos del teléfono de David, comprendieron de inmediato que se enfrentaban a algo mucho más complejo de lo que habían supuesto inicialmente. Durante todo este tiempo, David había insistido con confianza en que no había salido de casa la noche de la desaparición, del 2 al 3 de septiembre. Describió su velada en detalle, afirmando que se había dormido sobre las 11 y no se había despertado hasta las 6 de la mañana, encontrando la casa vacía y a Sarah en el salón. Su historia sonaba clara, lógica y convincente, pero ahora el detective Miles tenía en sus manos un documento que contradecía por completo las palabras de David. Las tecnologías no mienten ni se equivocan. Miles lo sabía por sus muchos años de servicio. Según el informe del operador de telefonía móvil, el teléfono de David Jenkins fue localizado por las torres de telefonía móvil lejos de la granja, a 200 kilómetros al oeste, en la zona de un motel llamado Crossroads, y esto sucedió a la 1:15 de la noche, precisamente en el momento en que, según sus propias palabras, debería haber estado durmiendo plácidamente en su propia cama. Aún más sospechoso parecía el hecho de que el teléfono reapareciera en las inmediaciones de la casa de los Jenkins a las 4:30 de la mañana. Esto significaba que David había realizado un viaje bastante largo de ida y vuelta en una noche, sin mencionarlo ni una sola vez a la policía. Es más, en todas sus declaraciones repetía constantemente que esa noche ni siquiera había salido de casa al patio. Esta información derrumbó por completo su historia cuidadosamente construida,
que a la policía ya le parecía definitiva. Para el detective Miles, tal descubrimiento fue un punto de inflexión. Ahora veía claramente que David había engañado deliberadamente a los investigadores. Miles decidió citarlo inmediatamente para una nueva conversación para ver cómo reaccionaría a la nueva información. Durante la nueva conversación, David pareció sorprendido al principio e intentó negarlo, diciendo que no podía ser. Pero cuando se le presentaron las impresiones de los datos, cambió rápidamente de táctica y admitió que efectivamente había estado en el motel esa noche, pero supuestamente había ido allí para estar solo y pensar. Cuando el detective le preguntó por qué había ocultado ese viaje, David respondió que no quería que la policía sospechara de él en algo con lo que no tenía nada que ver. Sin embargo, tal versión no convenció en absoluto a Miles. El detective entendió que una persona normal, y menos una que está pasando por una situación así, nunca ocultaría detalles tan esenciales. Es más, un viaje nocturno a un motel remoto mientras en casa ocurría algo terrible e inexplicable parecía completamente ilógico. ¿Por qué precisamente a un motel? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué en la noche en que, según sus propias palabras, Sarah se encontraba en un estado grave? Todo esto requería explicaciones que David no podía o no quería dar. Además, Miles se puso en contacto con la administración del motel Crossroads. El empleado de la recepción confirmó que esa noche había visto a un hombre que se parecía a David, aunque no había alquilado una habitación y solo había estado unos minutos en el recinto del motel. En la conversación con el detective, el empleado señaló que el hombre parecía tenso, pero no estaba solo. A su lado había un coche con el motor en marcha, en el que había alguien más, a quien no pudo reconocer. Después de estas declaraciones, la policía se convenció definitivamente de que David ocultaba algo. Los investigadores tenían el primer motivo serio para dudar de su sinceridad. El detective Miles registró oficialmente esta contradicción y se dirigió a la fiscalía con la solicitud de cambiar el estatus de David Jenkins en el caso. Ya no podía ser considerado simplemente un testigo. Oficialmente, su estatus se cambió a persona de interés para la investigación. Esto significaba que a partir de ahora, la policía examinaría más de cerca cada uno de sus movimientos, cada una de sus conversaciones y cada detalle de su vida. La decisión de cambiar el estatus de David fue un paso importante en la investigación. A partir de ese momento, el enfoque de la investigación se desplazó por completo de Sarah a su marido, cuyas acciones se desviaban cada vez más de la imagen de víctima que intentaba crear. Y aunque Sarah formalmente seguía siendo considerada sospechosa, para el detective se hizo evidente que el papel de su marido en esta historia podría ser mucho más serio y oscuro de lo que parecía al principio. Ahora la policía tenía que averiguar por qué exactamente David había ido de noche al motel y quién estaba con él en ese coche. Lo más importante era que los investigadores debían descubrir qué había sucedido realmente la noche del 2 al 3 de septiembre y por qué David intentaba tan desesperadamente ocultarlo. Mientras tanto, los investigadores recibieron nuevos peritajes que podían cambiar por completo el curso de este caso. Hasta ahora, parecía que Sarah Jenkins se encontraba en un estado psíquico muy grave, lo que se confirmaba por sus registros personales y su comportamiento. Pero los resultados de las investigaciones científicas dibujaban un cuadro completamente diferente. En primer lugar, llegó el informe del laboratorio toxicológico. Los expertos analizaron muestras de cabello de Sarah para determinar qué medicamentos había tomado en los últimos meses. Se esperaba encontrar rastros del antidepresivo fluoxetina, que le habían recetado previamente y que, según David, debería haber tomado regularmente. Pero, contrariamente a las afirmaciones de su esposo, la fluoxetina estaba completamente ausente en el organismo de Sarah. En su lugar, los toxicólogos encontraron otra sustancia, Zolpidem, un potente sedante que causa somnolencia, confusión y desorientación. Este preparado nunca le había sido recetado a Sarah por su médico tratante. Tal descubrimiento llevó a los detectives a preguntarse de dónde exactamente Sarah podría haber obtenido este preparado y por qué se encontraba en su cuerpo en lugar del tratamiento prescrito.
La pregunta no solo era extraña, sino que ponía seriamente en duda todo lo que David Jenkins había dicho sobre el estado de su esposa. El segundo documento importante fue el informe de un perito calígrafo que había examinado el diario de Sarah, que David había presentado previamente como el principal argumento en su contra. Precisamente el diario, con sus entradas inconexas e inquietantes, había creado la imagen principal de Sarah como una persona con una psique alterada y una amenaza potencial para su entorno. Pero el experto llegó a una conclusión inesperada. Las entradas en el diario presentan claros signos de una caligrafía imitada. El especialista señaló un temblor artificial característico, una irregularidad de las letras excesivamente acentuada y rasgos de escritura atípicos para un ser humano que aparecen cuando alguien intenta falsear deliberadamente su caligrafía natural. El experto señaló directamente en su informe que el diario no fue escrito por una persona que tiene problemas psíquicos reales, sino por alguien que quería crear la ilusión de inestabilidad y ansiedad. Por primera vez, los investigadores se encontraron con una prueba real de que una de las principales pruebas presentadas por David era una falsificación. Los resultados obtenidos destruyeron por completo la versión oficial de los acontecimientos, en la que Sarah era la principal sospechosa. Ante los detectives se presentaba una realidad completamente nueva. Sarah podría no ser la autora, sino la víctima de un escenario cuidadosamente planeado. Y la pregunta principal ahora era quién exactamente había organizado este escenario y por qué se esforzaba tan cuidadosamente en presentar a Sarah como una persona con graves trastornos psíquicos. Después de estas conclusiones, el detective Miles revisó cuidadosamente todos los materiales anteriores del caso. Se hizo evidente que desde el principio, toda la información que probaba tan convincentemente la culpabilidad de Sarah provenía de una persona: David Jenkins. Fue él quien entregó el diario a la policía. Fue él quien insistió activamente en que Sarah sufría una grave depresión y tomaba antidepresivos constantemente. Pero ahora los investigadores tenían en sus manos datos irrefutables que refutaban por completo sus palabras. Es más, los investigadores se dieron cuenta de que el estado de Sarah, que antes se atribuía exclusivamente a su enfermedad psíquica, ahora bien podría haber sido provocado artificialmente, precisamente por ese solpidem cuyos rastros se encontraron en su cuerpo. Alguien había sustituido deliberadamente los medicamentos, llevando a la mujer a un estado de completa impotencia e incapacidad para orientarse en la situación. Sarah no solo se había convertido en sospechosa, sino que había sido convertida en ello de forma deliberada y premeditada, paso a paso. Para Miles y su equipo, estas conclusiones fueron un descubrimiento impactante. Hasta ese momento, Sarah era percibida como la única culpable prácticamente posible, y todos los esfuerzos se dirigían a demostrar su culpabilidad. Pero ahora el cuadro parecía completamente opuesto. Sarah podría ser una persona que fue convertida en culpable contra su voluntad y su entendimiento. El verdadero autor podría haber estado actuando libremente todo este tiempo, controlando el curso de la investigación. Ahora los investigadores tenían que reabrir todo el caso y cambiar por completo la dirección de la búsqueda. Los detectives ya no podían considerar a David simplemente como una persona que había perdido a sus seres queridos y se había convertido en víctima de una tragedia. Demasiadas contradicciones, demasiadas preguntas y falsificaciones provenían de él. Desde ese momento, Sarah oficialmente dejó de ser la principal sospechosa. La policía comenzó a percibirla de otra manera. No como una criminal, sino como una persona que se encontraba en el centro de una terrible y enrevesada intriga. Los investigadores debían encontrar una respuesta a quién estaba exactamente detrás de todo esto y por qué David Jenkins intentaba tan desesperadamente presentar a su propia esposa como una criminal, destruyendo con ello también su vida aparentemente ideal. Después de que la versión de la culpabilidad de Sarah comenzara a desmoronarse rápidamente, la policía investigó aún más atentamente las llamadas telefónicas y los mensajes de David Jenkins. A primera vista, su correspondencia parecía completamente normal. Llamadas de trabajo, mensajes con vecinos y parientes, nada sospechoso o inusual. Pero pronto, los investigadores se fijaron en un número que, por alguna razón, había pasado desapercibido hasta entonces.
Solo en los últimos meses, desde este número habían llegado a David 157 llamadas y mensajes. Tantos contactos suelen darse entre amigos cercanos o miembros de la familia. Pero el propietario del número no estaba guardado en el teléfono con un nombre, sino simplemente con las iniciales AK. Esto despertó un interés justificado en los investigadores. Cuando los policías recibieron la información oficial del operador de telefonía móvil, se les abrió una página completamente nueva de esta enrevesada historia. El número estaba registrado a nombre de una mujer, Anna Carter, de 29 años, que no vivía en Brandon, sino en Calgary, a casi 1000 kilómetros de la granja de los Jenkins. Hasta ese momento, su nombre no había aparecido en ninguna parte, ni en las declaraciones de David, ni en las conversaciones con vecinos y conocidos de la familia. Los investigadores no sabían quién era esta mujer y cómo podía estar relacionada con David. Los policías descubrieron rápidamente otro detalle importante. El 2 de septiembre, exactamente un día antes de que David llamara a la policía e informara sobre los sucesos en la casa, Anna Carter había llegado al aeropuerto de Winnipeg, donde había alquilado un coche. Esta información interesó inmediatamente a los investigadores, ya que la coincidencia de fechas parecía demasiado sospechosa. La aparición de una persona desconocida que había contactado cientos de veces con David y que, además, se encontraba en las inmediaciones del lugar de los hechos en el momento crítico, claramente no parecía casual. Los policías verificaron rápidamente la información sobre Anna. Resultó ser una persona que, a primera vista, no estaba relacionada de ninguna manera con la vida de David y su familia. Vivía en Calgary, trabajaba como gerente en una pequeña empresa y nunca había estado en el punto de mira de la policía. Pero cuanto más investigaban los detectives sus movimientos y contactos, más preguntas surgían. Resultó que la conexión entre David y Anna duraba al menos un año, y las llamadas y mensajes que intercambiaban eran frecuentes y largos. David nunca había mencionado a esta persona, ni siquiera cuando se le hicieron preguntas directas sobre sus contactos cercanos. Todo esto indicaba que Anna, quienquiera que fuese, desempeñaba un papel importante pero secreto en su vida. Tras recibir todos estos datos, los investigadores decidieron no perder tiempo y contactaron inmediatamente con la policía de Calgary. Comunicaron a sus colegas todos los hechos conocidos y pidieron que se estableciera una vigilancia encubierta en la dirección de Anna Carter. La operación de investigación se expandió repentinamente a 2 provincias. Desde ese momento, el caso Jenkins alcanzó un nivel completamente nuevo de complejidad y seriedad. La vigilancia de la casa de Anna se estableció de inmediato, pero ella se comportaba con total normalidad y no levantaba sospechas entre vecinos o colegas. Iba a trabajar, hacía la compra regularmente y se reunía ocasionalmente con amigos. Su comportamiento no indicaba que se estuviera escondiendo o que estuviera preocupada por una posible revelación de su conexión con David. Sin embargo, la policía decidió no precipitarse y no tomar medidas activas para no asustarla prematuramente. El detective Miles era consciente de que la aparición de una segunda persona en esta historia, especialmente una tan activamente relacionada con David, podría cambiar por completo la comprensión de lo que realmente había sucedido. Si David no había actuado solo, significaba que detrás de la desaparición de Liam, Chloe y Owen había un plan claro y preparado de antemano. Anna Carter podría no ser solo una testigo o conocida, sino una cómplice cuya contribución a los acontecimientos podría resultar decisiva. Ahora los detectives se enfrentaban a la tarea más importante: descubrir la verdadera naturaleza de la conexión entre David y Anna. Necesitaban entender qué objetivos perseguía esta mujer, por qué había venido precisamente ese día y qué papel desempeñaba en toda esta tragedia. Las respuestas a estas preguntas no solo podrían explicar las extrañas y contradictorias acciones de David, sino también arrojar luz sobre el destino de los desaparecidos. Lo que parecía un caso simple y comprensible se había convertido en una investigación multifacética que abarcaba varias ciudades y una multitud de nuevos actores. Los investigadores comenzaron a profundizar en la vida de David Jenkins para entender qué se escondía realmente detrás de la imagen del esposo y padre amoroso que construía con tanto esmero. Lo que descubrieron destruyó por completo esa fachada cuidadosamente elaborada.
Durante la auditoría financiera resultó que la granja, que todos conocían como un exitoso negocio familiar, en realidad estaba al borde de la quiebra. En los últimos 2 años, los ingresos habían disminuido constantemente, mientras que las deudas crecían a una velocidad alarmante. David se había dirigido repetidamente al banco para obtener un préstamo y mantener la granja a flote, pero cada vez recibía una negativa. Sin embargo, su última solicitud al banco tenía una formulación completamente diferente. Pocas semanas antes de la desaparición de Liam, Chloe y Owen presentó una solicitud para un gran préstamo para un negocio que quería abrir en una provincia completamente diferente, lejos de Brandon y su familia. Este descubrimiento ya parecía sospechoso por sí solo, pero las sorpresas no terminaron ahí. Los investigadores localizaron y hablaron con un antiguo socio comercial de David, un hombre que había dejado el negocio hace unos años para dedicarse a otros proyectos. Lo que contó fue una revelación para la policía. Según el socio, David nunca quiso llevar la vida que le había tocado por parte de sus padres. Se quejaba constantemente de que la vida familiar lo asfixiaba y le impedía desarrollarse. Un día, después de un mes financiero particularmente difícil, le dijo a su socio una frase que ahora sonaba siniestra. La familia es un ancla que me arrastra al fondo. Sin ella, podría empezar de cero y finalmente vivir como siempre quise. Estas palabras, a la luz de los acontecimientos, adquirían un significado completamente diferente. Se hizo evidente que detrás de la imagen del padre de familia perfecto, que David mantenía a ojos del público, se escondía un hombre profundamente infeliz y extremadamente ambicioso, que no estaba dispuesto a admitir sus propios errores y fracasos. La inestabilidad financiera de la granja, las deudas y la falta de perspectivas obviamente pesaban sobre él. Y en lugar de abordar la situación de manera abierta y honesta, David aparentemente eligió un camino completamente diferente. Ahora los investigadores veían claramente el motivo que hasta ahora había permanecido incomprensible. No se trataba solo del deseo de dejar a su esposa o de eludir la responsabilidad. David quería reiniciar completamente su vida, liberarse de las deudas, la granja y la familia que, según sus palabras, le impedían avanzar. Para él, la familia se había convertido en un obstáculo, un lastre que quería desechar para finalmente sentir la libertad y construir algo completamente nuevo. En el contexto de estos descubrimientos, la policía también descubrió que su relación con Anna Carter no era casual. Los investigadores establecieron que Anna no solo mantenía contacto con David, ella era parte de su nuevo plan, de la nueva vida a la que aspiraba. Era precisamente con Anna con quien quería empezar de cero, lejos de los viejos problemas. Durante la investigación, se descubrió que ella sabía desde hacía mucho tiempo de sus dificultades financieras y apoyaba la idea de una mudanza y un nuevo negocio. Esto significaba que la desaparición de los miembros de la familia Jenkins podría haber sido planeada cuidadosamente mucho antes de los sucesos de septiembre. Para el detective Miles, esta información fue la prueba definitiva de que David no solo había engañado a los investigadores, sino que había actuado con una intención clara y premeditada. La imagen ideal que mantenía cuidadosamente ante vecinos y medios de comunicación ahora parecía absolutamente falsa. Toda su pena, sus entrevistas y sus intentos de presentar a Sarah como la culpable se percibían ahora como parte de una manipulación bien pensada. Así, para los investigadores surgió un cuadro completamente nuevo de los acontecimientos. David Jenkins quería deshacerse por completo de su vida anterior y de todas sus obligaciones para comenzar una nueva, sin obstáculos. La familia no se había convertido para él en seres queridos, sino en un obstáculo que debía ser eliminado. Todos los detalles previamente incomprensibles, su calma, su prisa por vender la granja, sus intentos de presentar a su esposa como mentalmente inestable, ahora encajaban perfectamente en esta sombría lógica. Tras recibir estos datos, los investigadores formularon definitivamente el motivo. Las dificultades financieras y el deseo de liberarse de la carga de las obligaciones familiares en favor de una nueva vida se convirtieron en la razón principal por las que David pudo organizar un plan tan cruel y enrevesado. Ahora la policía entendía claramente que no solo buscaban a los desaparecidos,
sino que también debían probar que era precisamente David quien estaba detrás de todo y que había intentado deliberadamente culpar a Sarah. Para los investigadores, este fue un claro punto de partida para una nueva fase de la investigación, en la que ya no había dudas sobre quién era el verdadero organizador de esta terrible historia. Cuando David entró en la sala de interrogatorios, aún no sabía que los investigadores ya habían reunido todo lo necesario para presentarle cargos. Parecía tranquilo, incluso un poco seguro de sí mismo, probablemente esperando poder explicar de nuevo de manera convincente cualquier sospecha. Pero esta vez, todo fue diferente. El detective Miles colocó inmediatamente una carpeta con impresiones y fotos frente a él. David las miró con indiferencia, obviamente sin sospechar lo que contenían. Luego, el detective comenzó a enumerar tranquilamente todo lo que la policía había logrado establecer en los últimos días. Primero, se le presentaron los datos de las torres de telefonía móvil, que mostraban claramente que su teléfono se encontraba cerca del motel Crossroads la noche del 3 de septiembre, y no en casa, como había afirmado repetidamente. David se tensó ligeramente, pero recuperó rápidamente la compostura y dijo con calma que esa noche necesitaba tomar aire fresco y ordenar sus pensamientos, y que simplemente se había olvidado de mencionarlo. Sonaba forzado, pero David obviamente contaba con que la policía no podría probarle nada más allá de eso. Pero el investigador continuó, sin darle respiro. Le mostró una foto de Anna Carter tomada en el aeropuerto de Winnipeg precisamente el día en que ocurrieron los hechos. Al ver su foto, David se puso visiblemente pálido por primera vez durante todo el interrogatorio y desvió la mirada. Cuando Miles le preguntó directamente quién era esa mujer y por qué se había comunicado con ella más de 100 veces, David respondió bruscamente que nunca la había visto y que no sabía de quién se trataba, pero en su voz ya se notaban atisbos de nerviosismo y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. El investigador le hizo entender a David que estaba perdiendo el tiempo intentando negar lo obvio. Luego, leyó con calma los resultados del examen toxicológico, que demostraban que Sarah no había tomado los medicamentos que se le habían recetado, pero que en su cuerpo se había encontrado una sustancia completamente diferente, un potente sedante que nadie le había recetado nunca. Al oír estas palabras, David enmudeció por completo y se quedó mirando la mesa, como si quisiera aislarse por completo de lo que estaba sucediendo. Ahora, Miles expuso metódica y seguramente su versión de lo que realmente había sucedido. Habló de la falsificación del diario, del intercambio deliberado de medicamentos y de cómo David había intentado aprovechar el estado psíquico de su esposa para convencer a todos de su culpabilidad. David siguió en silencio, su rostro cada vez más tenso y cerrado. Obviamente, no esperaba que la policía penetrara tan profundamente en su plan y lo descubriera todo tan rápida y precisamente. Tras una larga pausa, el detective le propuso a David que explicara de manera directa y abierta dónde se encontraban Liam, Chloe y Owen, y que finalmente contara qué papel había jugado Anna en toda esta historia. En lugar de una respuesta, David se recostó bruscamente en la silla y declaró que no respondería a más preguntas y que exigía un abogado. Estaba claro que había perdido definitivamente el control de la situación y no tenía intención de dar ninguna pista a los investigadores. Entonces, Miles hizo una seña a su asistente, que salió de la habitación. El detective le comunicó tranquilamente a David que negarse a cooperar no detendría la investigación, sino que por el contrario, la aceleraría. Un minuto después, la puerta se abrió. Varios policías entraron en la habitación y le pusieron las esposas a David. No se resistió, no dijo una palabra y simplemente siguió obedientemente las instrucciones de los agentes, como si hubiera entendido que ya no había nada que cambiar. Mientras sacaban a David del edificio, Miles dio la orden al equipo de vigilancia de comenzar inmediatamente la operación en Calgary, donde la casa de Anna Carter llevaba varios días bajo una cuidadosa observación. Ahora la policía actuaba con rapidez y decisión. Estaba claro que el tiempo jugaba un papel crucial. Para todos los que seguían el desarrollo de los acontecimientos, quedó claro que el arresto de David era un punto de inflexión decisivo en el caso, pero la tensión no disminuyó, sino que, por el contrario,
aumentó al máximo. A pesar de las muchas pruebas y los hechos ya establecidos, lo más importante seguía siendo desconocido. ¿A dónde exactamente habían desaparecido Liam, Chloe y el pequeño Owen? Nadie sabía todavía si estaban vivos, en qué estado se encontraban y si se les encontraría a tiempo. Ahora todo dependía de lo que resultara de la operación en Calgary. Anna Carter era la última esperanza de los investigadores para entender cómo se habían desarrollado exactamente los acontecimientos de aquella fatídica noche. Tras el arresto de David, se hizo evidente que no había actuado solo, y el papel de Anna podría ser decisivo para encontrar la respuesta a la pregunta principal: ¿qué había sucedido realmente con los 3 desaparecidos? La mañana del 5 de noviembre de 2017, la policía se dirigió a la casa de Anna Carter en Calgary. Desde fuera, nada indicaba lo que se escondía exactamente en su interior. La propia Anna abrió la puerta. Se sorprendió, pero no opuso resistencia y dejó entrar a los agentes en silencio. Los agentes registraron rápidamente las habitaciones y en el segundo piso, su atención se centró en una puerta decorada con pegatinas de colores y dibujos. Dentro, había 3 camas pulcramente hechas. En las paredes colgaban dibujos y fotos. En el suelo había juguetes esparcidos y sobre la mesa, cuadernos y lápices. Todo parecía tan cotidiano y tranquilo que los policías se detuvieron por un momento sin poder creer lo que veían. En un rincón de la habitación se encontraban Liam, Chloe y el pequeño Owen. Parecían bien cuidados, vestían ropa limpia y estaban en buen estado. Cuando Liam vio a los extraños, se puso inmediatamente delante de los más pequeños, como si quisiera protegerlos, pero se calmó rápidamente al notar los uniformes de los agentes. Los policías entendieron que lo peor no había sucedido. Los desaparecidos estaban vivos y, por lo que parecía, se encontraban bien. Anna comenzó a asegurar de inmediato que no había hecho nada malo. Dijo que David la había convencido de que su esposa era peligrosa y que era urgente llevarse a los chicos y esconderlos de ella. Según Anna, le había creído y había hecho todo lo que él le dijo, sin siquiera sospechar que estaba participando en un acto indebido. Durante todo ese tiempo, Anna se había ocupado de Liam, Chloe y Owen, tratando de mantener la apariencia de una vida normal, mientras David resolvía sus problemas en Brandon. Cuando el detective Miles recibió la noticia de que habían sido encontrados y estaban a salvo, todos los que habían seguido este caso pudieron finalmente respirar aliviados. Para la policía, esto significaba que el caso ya no se consideraría una tragedia, sino que se clasificaría oficialmente como un secuestro. En lugar de buscar a un culpable por algo que no había sucedido, los investigadores debían ocuparse de aquellos que habían planeado y cometido este acto a sangre fría. Pero incluso, después de un avance tan importante en la investigación, quedaban muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo cómo David había logrado convencer a una extraña para que le ayudara a destruir a su propia familia, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para comenzar una nueva vida. Tras su detención, Anna Carter decidió no guardar silencio. Contó a los investigadores en detalle cómo conoció a David, cómo comenzó su relación y de qué manera se vio envuelta en toda esta historia. Según Anna, David fue convincente y persistente. Dijo que su esposa se había vuelto peligrosa, que había perdido el contacto con la realidad y que amenazaba la seguridad de Liam, Chloe y Owen. Convenció a Anna de que solo ellos 2 podían salvarlos y asegurarles una vida normal. Anna admitió que le había creído por completo y que no había dudado de sus palabras ni una sola vez. Contó que el plan de David era simple. Ella volaría a Winnipeg, alquilaría un coche y lo esperaría cerca del motel Crossroads. David debía llevar a Liam, Chloe y Owen por la noche para que nadie viera ni notara su partida. Luego, ella debía llevarlos discretamente a Calgary, donde esperaría junto a ellos la llegada de David después de que él resolviera todos los asuntos en casa. Al principio, todo salió exactamente como estaba planeado. Anna se encontró con David en el motel. Él le entregó a los chicos, que dormían profundamente y no sospechaban nada. Ella siguió sus instrucciones sin hacer más preguntas. Pero luego, todo empezó a retrasarse.
David prometió llegar en un par de días, pero posponía constantemente el viaje, diciendo que necesitaba tiempo para resolver los problemas en Brandon. Anna siguió esperando, sin entender el cuadro completo, hasta que la policía llegó a su casa. Durante la conversación, Anna pareció sincera. Obviamente, no esperaba convertirse en cómplice de un acto así, pero entendía claramente que había cometido un error al confiar en las palabras de David. Por eso, cuando los investigadores le ofrecieron un trato, Anna aceptó prácticamente de inmediato. Ahora estaba dispuesta no solo a cooperar, sino también a prestar declaración oficial contra David Jenkins, revelando por completo todos los detalles de su plan. Para la policía, este fue un momento crucial. Ahora no solo tenían pistas indirectas y pruebas recopiladas durante la investigación, sino también el testimonio directo de una persona que había estado en el centro de toda esta historia desde el principio. El rompecabezas, que hasta hace poco parecía enrevesado e incompleto, finalmente comenzaba a formar una imagen clara. A los investigadores solo les quedaba reunir todo y enfrentarse definitivamente al hombre que fue capaz de algo así solo para obtener su propia libertad. Para ese momento, los investigadores ya habían reconstruido por completo los acontecimientos de aquella noche. El 2 de septiembre, David regresó a casa antes de lo habitual y propuso pasar una velada tranquila juntos. Preparó personalmente té y zumo, después de haber añadido previamente un potente sedante que había comprado con antelación y escondido de su esposa. Apenas unos minutos después de que todos se fueran a la cama, reinó un silencio absoluto en la casa. Hacia las 11 de la noche, David salió, arrancó su camioneta y llevó con cuidado a los dormidos Liam, Chloe y el pequeño Owen al asiento trasero. Sarah dormía en ese momento, sin sospechar nada de lo que ocurría a su lado. David se dirigió tranquilamente al motel Crossroads, que se encontraba a unas 2 horas en coche de su casa. A la 1:15 de la noche, llegó al motel, donde Anna Carter ya lo esperaba. Ella había alquilado un coche a propósito para que nadie recordara su propio vehículo. David le entregó rápidamente a los dormidos Liam, Chloe y Owen. Le explicó una vez más lo que debía hacer a continuación y emprendió el camino de regreso sin demora. Hacia las 3 de la noche, regresó a la granja. Allí, en el patio trasero, David cavó 3 pequeños hoyos y colocó cruces de madera para crear la impresión de una tragedia que en realidad no había ocurrido. Luego tomó la pala y dejó deliberadamente las huellas dactilares de Sarah en ella, quien todavía se encontraba bajo los efectos del preparado. A las 6 de la mañana, David se despertó, como si no supiera nada, y comenzó su actuación. Llamó a la policía, esforzándose por representar conmoción y pánico. Acusó a Sarah de la desaparición de los chicos y mostró estar completamente convencido de su culpabilidad. Todo estaba hecho de tal manera que cualquier persona creería esta versión de los acontecimientos cuidadosamente elaborada. Ahora, gracias a las declaraciones completas de Anna y a las pruebas irrefutables, el cuadro quedó finalmente claro. Los investigadores ya no tenían lagunas en el mecanismo del plan. Veían claramente qué había sucedido exactamente y cómo en aquella noche. Pero incluso ahora, cuando todo se había vuelto absolutamente transparente, solo quedaba por entender hasta dónde podía llegar una persona por su propio beneficio y su libertad. El juicio contra David Jenkins duró varios meses. La fiscalía presentó pruebas irrefutables, datos de telefonía móvil, documentos financieros y el testimonio directo de Anna Carter. David nunca admitió su culpabilidad, insistiendo obstinadamente en la versión de que había salvado a la familia de su esposa enferma. Anna, por su parte, confesó plenamente su participación y cooperó. Esto permitió reconstruir los acontecimientos y probar definitivamente la culpabilidad de David. Al final, David Jenkins fue condenado a 25 años de prisión. Anna Carter recibió 7 años con posibilidad de libertad condicional por su ayuda en la investigación. La justicia se había restablecido, pero lo que le sucedió a la familia Jenkins permanecerá para siempre como parte de sus vidas. Tras el juicio, Sarah Jenkins pudo finalmente regresar a una vida normal.
Los médicos informaron que había completado por completo el curso de rehabilitación y se había recuperado de la fuerte influencia medicamentosa. Después de 4 meses, fue dada de alta de la clínica. El tribunal revisó su estatus y le restableció oficialmente la custodia. Liam, Chloe y Owen volvieron a estar con ella. Los servicios sociales confirmaron que Sarah podía cuidar de ellos de forma independiente. La familia vendió la granja. El dinero se utilizó para la mudanza y una nueva casa en otra provincia, lejos del lugar donde todo había comenzado. El tribunal dispuso: a David Jenkins se le prohíbe para siempre acercarse a ellos o contactarlos. La historia de la familia Jenkins terminó formalmente. La sentencia está dictada, la justicia restablecida. Pero después de todo lo que han pasado, la vida nunca volverá a ser la misma.